Buenas noches a todos. Gracias, doctor Chávez, por la presentación, al Consejo Regional Noveno del Colegio Médico del Perú por la invitación. Y me uno a sus palabras, sobre todo por los colegas que están luchando con la enfermedad del COVID-19 en la actualidad y los que han caído y ya no están con nosotros. Creo que hay que reconocer la labor, no solamente de los médicos, sino de todos los trabajadores de salud que están enfrentando esta pandemia. El objetivo de la presente exposición es reconocer todo lo que estamos aprendiendo con esta enfermedad a lo largo del tiempo. Es una enfermedad nueva. Reconocer las deficiencias que tenemos en nuestros sistemas de salud y lo que nos falta por caminar, que es la unificación de esfuerzos de los diferentes sectores de nuestra comunidad, de nuestra región, para poder enfrentar de una mejor manera al futuro a esta pandemia. Si bien es cierto, el objetivo es la propuesta de una guía de atención ambulatoria, lo que quiero también es enfocarnos de qué es lo que hemos ido aprendiendo sobre esta enfermedad que nos está enseñando justamente la introducción de un tratamiento precoz de la misma. Y este es un cuadrito que creo que ya muchos estamos observando, que muchos estamos analizando, que estamos corrigiendo en el tiempo, que va cambiando en el tiempo a medida que vamos aprendiendo de la enfermedad y que nos ha mostrado en qué punto podemos nosotros tratar esta enfermedad. Entonces, nosotros podemos observar que tenemos, es cierto, diferentes maneras de poder hacer el diagnóstico o ayudarnos en el diagnóstico de la enfermedad del COVID-19. Nosotros tenemos paneles moleculares que existían ya, que hay como una serie de exámenes que se hacen en un paquete para poder diagnosticar virus. Tenemos pruebas rápidas que detectan anticuerpos totales o pueden detectar anticuerpos por los dos tipos de anticuerpos que estamos dosando, que es IgG y IgM. Tenemos test rápidos para antígenos y tenemos aquí la famosa prueba molecular o PCR. Al inicio, nosotros teníamos en nuestra mente de que los tiempos en el cual aparecía una u otra de las sustancias, o sea, en el cual aparecía el virus, luego aparecían los anticuerpos, eran como tiempos en cantidad de días fijos. Y teníamos como esa idea, ¿no? De que, por ejemplo, iba a aparecer un anticuerpo a los 7 días y que después a los 14 días ese anticuerpo iba a desaparecer y después iba a aparecer el otro. Y eso nos empezó a tomar decisiones erróneas, por ejemplo, considerando que el dosar anticuerpos nos iba a ayudar a nosotros a prever si el paciente era contagiante o no. Y empezábamos a tomar las pruebas rápidas como unas pruebas de no solo diagnóstico, sino también de control. El tiempo nos ha ido demostrando de que no sirven estas pruebas para control porque dependiendo de la individualidad de los pacientes es que estas pruebas pueden ir demorando más tiempo en convertirse o no. Es decir, yo puedo encontrar un paciente que, por ejemplo, tiene una PCR positiva al momento que inicia síntomas y puede ser que a los 7 días ya esté negativizando, puede ser que otro paciente con las mismas características demore 10 días, otros demoren 14 días, e inclusive se han encontrado pacientes que después de la cuarta, sexta semana siguen teniendo un PCR positivo. Entonces, este es un primer indicio de que estas pruebas no nos sirven de seguimiento, nos ayudan en el tamizaje diagnóstico, pero no en el seguimiento. Igual con los anticuerpos. Y esto es mucho más lógico de pensar. Si yo produzco un anticuerpo, probablemente el anticuerpo lo vaya a dejar por un montón de tiempo. Pensábamos inicialmente, te tomo una prueba de anticuerpos, una prueba rápida, que significa que ya tienes un poco más de 7 a 8 días de enfermedad, sale un IgM positivo, y probablemente el IgM positivo a la 1 semana o 2 semanas ya va a negativizar y así yo ya sé que ya no estás contagiando. Tampoco esto sirve. Hay pacientes que tienen IgM por mucho más tiempo, hay pacientes que tienen IgM por menos tiempo, hay pacientes que desarrollan precozmente IgG, casi a la par del IgM, y que se demoran muchísimo más en poder eliminar. Entonces, la primera lección aprendida es que no debemos tomar nosotros las pruebas de tamizaje para seguimiento. Esa es la primera cosa que íbamos aprendiendo. Lo otro que íbamos aprendiendo eran las fases de la enfermedad. Y esto es importante reconocer para tomar las decisiones de manejo y de terapéutica adecuadas de acuerdo a la fase en que se encuentra el paciente. Inicialmente nosotros tenemos una fase de presíntomas en el cual yo me he adquirido la infección, y para que yo pueda desarrollar síntomas en aquellos pacientes que lo van a hacer, pues hay un porcentaje significativo, hasta un 30-40% de pacientes que no van a desarrollar síntomas, y a pesar de no desarrollar síntomas van a estar transmitiendo la enfermedad. Inclusive se ha encontrado un grupo de pacientes asintomáticos que pueden tener un PCR positivo más allá de las 3 a 4 semanas. O sea, imagínense, sin síntomas y tener todo este periodo de contagiosidad.
Luego viene la parte que más o menos dicen entre el tercer día y hasta 14 días que puede empezar a desarrollar síntomas un paciente, en toda esta zona de aquí, que encontramos aquí en la zona que está celeste, donde empiezan los síntomas. Luego que empiezan los síntomas, generalmente a los sexto, séptimo día que yo empecé los síntomas y aproximadamente al noveno día que yo me infecté y pude incubar la enfermedad, es donde esta primera fase de estos primeros 7 días aproximadamente es que el paciente teóricamente está produciendo virus. Y es en esta etapa donde nos ayudan todos los fármacos que nos pueden ayudar de manera indirectamente a inhibir la replicación viral. Entonces, es aquí en esta primera etapa que si yo limito la reproducción del virus, probablemente limite también las siguientes fases de la evolución de la enfermedad. Y es el punto donde nosotros vamos a tratar el día de hoy. Tratar al paciente en esta fase, en la fase que recién se infecta, en la fase en que puede desarrollar síntomas de naturaleza leve y que yo pueda manejar en el primer nivel y puedo utilizar aquellos fármacos que tienen una acción para controlar la replicación viral. Este es el punto de hoy. Pero ¿qué pasó al inicio de esta enfermedad? ¿Qué pasó al inicio de esta pandemia? Pasó que nosotros, como casi siempre hemos tratado de hacer, tratábamos de contener la enfermedad en la fase en que ya la enfermedad se manifestaba, ya que al comienzo no sabíamos toda esta dinámica de la infección. Entonces decíamos, vamos a esperar que el paciente haga síntomas, que haga clínica, y ahí nosotros intervenimos. ¿Qué sucedió? Que ahí tenían que intervenir desde primera instancia, primer nivel y segundo nivel, que es lo que tenemos acá en ICA, como un hospital de tercer nivel del seguro. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos que hay un pequeño divorcio entre primer nivel y segundo nivel. Evidentemente sabemos que el primer nivel se encargaba de actividades o se encarga de actividades preventivo-promocionales y entonces al haber tanto desconocimiento de esta enfermedad y quizás, y hasta ahora lo hay, mucho temor, entonces hubo este divorcio, más aún que teníamos la idea de que solamente las personas que manifestaban una clínica variada deberían tener una atención, entonces todo se centró en los establecimientos de segundo nivel. ¿Qué ha pasado? Pues que nos hemos saturado. Eso es lo que ha pasado. Y tenemos un montón de pacientes hospitalizados. Me han reportado que ya tenemos 63 pacientes hospitalizados en el hospital regional con 6 pacientes en unidad de cuidados intensivos. Imagino que la situación es muy similar en los otros establecimientos de segundo y tercer nivel y que si es que no controlamos esta situación, pues vamos a seguir ampliando los servicios para que sean hospitalización de COVID. Y entonces esto es lo que ha sucedido. Nos quedamos entonces un poco huérfanos con la nutrición de toda esta experiencia que vamos avanzando hacia el primer nivel, y es lo que tenemos que proponer ahora. El primer nivel de atención, ya conociendo cómo se debe usar un equipo de protección personal, cómo es la dinámica de la infección, que tenemos pacientes asintomáticos, que se puede hacer un aislamiento en casa o diseñar un centro de aislamiento temporal, pues darle la posta al establecimientos de primer nivel, los centros de atención primaria, para que ellos puedan dar un tratamiento en esta fase que estamos mencionando, que está ahí remarcada en rojo, para poder limitar o disminuir la cantidad de pacientes que pasan a la segunda y tercera fase. ¿Cuál es esa segunda o tercera fase? La segunda fase es una vez que el virus ya entró al parénquima pulmonar, pues lo que va a pasar es una fase neumónica. Un paciente con neumonía, pero allí en ese paciente con neumonía va a haber pacientes con neumonía leve, que todavía podrían ser manejados en casa, pero no va a ser el tema de ahora, eso sería una discusión, y pacientes con neumonía que necesiten un internamiento hospitalario. Luego de esta fase neumónica que estamos observando aquí, ya pasa a una fase crítica. Esta fase crítica está justamente determinada por todos los efectos secundarios a la primera fase, que es la fase de reproducción viral. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder una cascada inflamatoria que se llama tormenta de citocinas, que básicamente es por activación de los macrófagos, y que esto va a causar una gran inflamación. Ojo, la gran inflamación no sucede en la fase inicial. La gran inflamación sucede aproximadamente a partir del día 13 o 14. Entonces, esto nos da algunos datos. ¿Debería usar yo antiinflamatorios en la primera fase? La respuesta es no. Inclusive, podríamos discutir sobre los corticoides, hasta qué límite puedo usar corticoides. He visto que hay pacientes que han estado usando corticoides a dosis altas desde la primera fase, y eso es contraproducente, porque sabemos que el corticoide a altas dosis lo que va a causar es una inmunosupresión mayor, va a facilitar la reproducción del virus, y esto puede ocasionar que el virus se haga más perenne. Segundo, que los corticoides, si yo los administro de manera exógena,
van a tener efectos deleterios en nuestro sistema endocrino, nuestro sistema metabólico, nuestros electrolitos, etc., inclusive en la misma inmunidad, como ya conocemos la fisiología de las hormonas producidas en cápsula suprarrenal. Tercero, ¿qué corticoide uso? La mayoría de estudios propone utilizar metilprednisolona porque a diferencia de la dexametasona tiene 5 a 10 veces más poder glucocorticoide, por ende sus efectos deleterios van a ser mayores. Pero son cosas que tendríamos que tomar en cuenta con esta primera diapositiva y esto es lo que quería ubicarlos en primera instancia. Los pacientes que van a tener más sintomatología, más gravedad, son aquellos que se van a quedar más tiempo con el virus. Por ende, son pacientes que van a tener posibilidad de transmitir la enfermedad más tiempo. Por ende, su cuarentena va a ser más tiempo. Esto también es una lámina presentada por el laboratorio del Ministerio de Sanidad español, en el cual nos establece justamente las pruebas. Por ejemplo, los PCR que nosotros tenemos, mira, un PCR en un asintomático normalmente va a estar positivo hasta el día 14 y de ahí va a empezar a disminuir su positividad. Pero un PCR en un paciente grave o crítico, miren, prácticamente más de un mes va a estar positivo. Es lo que estaba mencionando. No hay una norma fija en el tiempo de negativización de algún examen porque cada paciente es dinámicamente diferente. Tenemos el IgM que empieza a aparecer a partir del 7º día de enfermedad y de allí va a ir manifestándose por un tiempo muy largo. Y el IgG igual puede aparecer casi junto con IgM y también prolongar su periodo de positividad. Conclusión, nuevamente, no se utilizan las pruebas para control. Y esta es la cualidad de transmisibilidad de acuerdo a los pacientes. Un paciente asintomático va a estar transmisible desde antes de empezar los síntomas hasta aproximadamente el día 14 que termina de calculado de su prueba que le han hecho. Entonces, cuando yo hago una prueba de tamizaje a un paciente que está totalmente asintomático, como un contacto, por ejemplo, y sale positiva, yo lo tengo que mantener 14 días como mínimo para yo garantizar ya de que este paciente no va a transmitir la enfermedad. Este es un paciente con un cuadro leve, miren, aproximadamente casi igual, 14, 16 días. O sea, es la norma que queremos aplicar. Un paciente que tenga un cuadro leve, yo le hago el diagnóstico en el momento de que ha presentado alguna sintomatología, le hago el diagnóstico y lo mantengo en aislamiento 14 días. Es por esto, por la capacidad de transmisibilidad que tiene ese paciente. Un paciente con cuadro grave, o sea, con neumonía, es un paciente que, miren, se mantiene muchísimo más tiempo muy transmisible, que es lo rojo, relativamente transmisible en amarillo, y ya después, o sea, tendríamos que darle más de 21 a 28 días de cuarentena. Y un paciente crítico, pues durante todo el tiempo que va a estar hospitalizado, que es un paciente que va a estar en UCI, y después de ello se va a tener que seguir evaluando. Entonces, no hay un paciente que diga, esto se va a cumplir en todos los pacientes, sino de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a la prueba que yo emplee, pero de allí tengo que calcular la cantidad de días que yo esté sospechando. Entonces, ya viendo esta dinámica de la enfermedad, viendo que se necesita intervenir a otros niveles, porque los niveles segundo, tercero y cuarto de nuestros establecimientos de salud, como ustedes están viendo a nivel nacional e internacional, se están saturando, pues tendríamos que nosotros aplicar medidas para tratar de frenar esa avalancha de pacientes ya complicados que llegan a nuestros establecimientos. Entonces ya desde normas colombianas, la norma peruana, hubo una norma que se fue promulgada el mes pasado, que fue la 160, que ya nos daba algunos alcances de cómo se podría abordar este tratamiento en primer nivel o ambulatorio para tratar estos pacientes en esta etapa de multiplicación viral. Y bueno, ya el 9 salió la última norma que es la 375, que es la que ya establece un poco cómo se va a ir implementando este tratamiento ambulatorio, las guías provisionales de la OMS y el documento técnico del Ministerio de Sanidad, que es uno que estuvo más adelantado para todos nosotros, que ya planteaba cómo se iba a trabajar en un paciente de manera ambulatoria, de manera en su domicilio, porque eso también muchos pacientes nos preguntan, ¿no? Está bien, ya salí positivo, no tengo muchos síntomas, voy a ir a mi casa, ¿y qué hago en mi casa? ¿Cómo me cuido en mi casa? Y esa también planteó una discusión nueva. O sea, ¿qué hacemos con un paciente que le voy a mandar aislamiento a su casa, que por ejemplo solo tiene una habitación que comparte con toda su familia? Entonces las posibilidades de hacer un aislamiento de manera adecuada son mínimas. Y es que ahí entran justamente los centros de aislamiento temporal. No son para todos, es justamente para aquellas personas que no puedan cumplir con las condiciones básicas e indispensables para un aislamiento domiciliario, pues estos centros de aislamiento temporal.
Hay personas que sí pueden cumplir, que pueden tener una habitación propia con un baño, que tienen una persona que los pueda auxiliar y que puedan cumplir con todas las características para este cuidado que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Entonces, son cosas que no habíamos entendido, que solamente decíamos, el paciente viene con sus medicinas a su casa, señor, quédese en su casa 14 días, pero no sabíamos cómo iba a estar esos 14 días el paciente. Entonces, en base a toda esta información, es que estamos proponiendo esta guía de práctica clínica. Evidentemente, se plantea con el único fin de ayudar a que los centros de atención primaria o establecimientos de primer nivel de atención en salud puedan tener una herramienta para tomar decisiones. Se propone, aparte de lo que ya están escritas en las resoluciones y en los documentos que he mencionado, se propone también otros mecanismos. Por ejemplo, una consejería en online a los establecimientos de primer nivel. Por ejemplo, sabemos nosotros que en la mayoría de establecimientos de primer nivel hay médicos generales. Entonces, siempre van a haber casos que salen de la norma, que salen de lo que estamos recomendando. Y para eso sería bueno que médicos internistas o quienes manejamos enfermedades infecciosas tomemos un grupo de establecimientos de primer nivel para poder ayudarlos, para poder aconsejarlos. Si es que hay algún paciente que presente como un reto para poder manejar y ayudar a esos médicos a tomar la decisión si se puede manejar en primer nivel o en todo caso se tendría que ser referido. Ese es el objetivo, por ejemplo, unas cosas nuevas. El otro objetivo es la resolución, expresa muy bien, tenemos 2 fármacos para usar en el primer nivel. Estamos proponiendo en esta guía como una tablita para el cual le ayude un poco al médico a tomar decisión de acuerdo a las características del paciente, si el paciente puede recibir una droga o las 2 drogas. Entonces también le estamos proponiendo este tipo de algoritmos de manejo. Entonces vamos a hablar a grosso modo de esta guía de lo que estamos proponiendo nosotros. Entonces, uno de los primeros cambios que estamos notando para proponer esta guía de atención primaria es cómo hago el diagnóstico en estos pacientes. Entonces, antes todos decían, no, quiero que me hagan el despistaje, que me hagan el despistaje. Había muchas personas asintomáticas, pero simplemente querían que se le haga el despistaje. Y hemos ido aprendiendo nosotros que en las enfermedades infecciosas y en muchas de las enfermedades que enfrentamos en el día a día, pues los exámenes son auxiliares, no mandan todo. Aún nosotros tenemos que confiar en nuestro criterio clínico. Tanto es así que se plantea el caso sospechoso leve, que es el que va a manejar el primer nivel de atención, como aquella persona que tenga 2 o más de los síntomas que hablaré más adelante, ¿no? O sea, ya con sintomatología nosotros podemos plantear el tratamiento ambulatorio al paciente. Y esto quizás en este momento de nuestra estación climática que tenemos tome un mayor valor. ¿Por qué? Porque estamos entrando en otoño-invierno y probablemente vaya a haber mucha confusión en el sentido de casos con resfrío, con influenza o con otras patologías respiratorias superiores. Y en todo caso, seamos sinceros, la capacidad que tenemos como Estado, como establecimientos de salud, para brindar las pruebas de tamizaje a gran escala, nos estamos dando cuenta que nos estamos quedando cortos. Entonces, es mucho más práctico en el sentido de barrer con todas las posibles personas que tuvieran COVID-19, cuya sintomatología que hemos visto que es tan variada, y como que se imiten mucho con el resfrío o influenza, pues tratar a todos. Entonces se ha centrado en esta definición básicamente clínica, ¿no? Si se puede hacer una prueba de tamizaje, pues muy bien, pero no es algo que va a limitar el inicio del tratamiento ambulatorio primer nivel. Luego tenemos que saber muy bien cómo vamos a atender en estos centros de atención primaria, porque evidentemente no solamente estamos enfrentando el coronavirus, estamos enfrentando dengue, estamos enfrentando otras patologías que cada uno de los establecimientos de salud sabe muy bien en su análisis epidemiológico, tratan a pacientes de otras patologías. Entonces, tratar también de que haya una atención diferenciada para todos los pacientes que tienen patología respiratoria superior. 3. Una vez que se ha atendido al paciente y que se ha definido que es un caso sintomático leve, se debe tomar la decisión en estos pacientes si es que este paciente puede ir a un aislamiento domiciliario o si es que este paciente tiene que ir a un centro de aislamiento. Como les mencioné, como el ejemplo, tengo que fijarme si el paciente puede cumplir con todas las características de seguridad, de atención, de seguimiento en su domicilio, o si es que no cuenta con esto, tratar de derivarlo a un centro donde se pueda ayudar a este paciente para ese seguimiento. Y finalmente, la decisión sobre el manejo, que esto está eminentemente bajo el cargo del médico.
Es el médico el que evalúa, el que toma decisión sobre dónde va a ir el paciente y es el que decide qué esquema de tratamiento le va a brindar. Luego de esto, pues sigue el seguimiento, que ya hablaremos más adelante, que justamente el médico decide. Si es un paciente que va a hacer seguimiento domiciliario, ¿cómo lo vamos a hacer? O si es un paciente que tiene un centro de aislamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? A esto le sumamos los pacientes que han sido dados de alta de un hospital. Por ejemplo, aquellos pacientes que han estado hospitalizados por una neumonía severa en el hospital regional, por ejemplo, el Hospital Socorro o alguno de salud, y que han sido dados de alta. También tienen que tener un seguimiento, porque pueden complicarse, pueden haber cogido una intrahospitalaria y desarrollarla en casa, etc, etc. Entonces, para esto se necesita de los establecimientos de primer nivel. ¿Por qué? Porque hasta hace poco, con lo que contábamos era con los equipos de respuesta rápida. Y los equipos de respuesta rápida a nivel regional solo son, si no me equivoco, 19 o 20, y no se abastecen para hacer toda la vigilancia epidemiológica en nuestra región. Por eso es que también es otra ventaja de darle la posta a los establecimientos de primer nivel, por esta razón. Porque ellos, a través de conformar unos equipos clínicos de evaluación, que puede ser técnico, enfermera, etc., etc., pues pueden hacer las visitas hacia los domicilios o centros de aislamiento para asegurarse que los pacientes vayan evolucionando de manera satisfactoria. También vamos a hablar un poco de en qué tiempo, cada qué frecuencia se debería hacer estas visitas, o si también tomamos en cuenta los medios tecnológicos para hacer como un seguimiento de manera virtual a los pacientes y tomar la decisión en qué momento sea necesario una visita presencial. Pues tenemos factores de riesgo para la infección por COVID-19, que aquellos pacientes tendríamos que tener mayor interés en evaluarlos y mayor interés en tomar decisiones sobre el tratamiento. Por ejemplo, la edad mayor de 65 años, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad renal crónica, cualquier causa de inmunosupresión como VIH, lupus, artritis o tratamiento crónico por corticoides, y otras que el médico tome en consideración, pero estas son las que más son mencionadas en las diferentes bibliografías. ¿Por qué? Porque entre los expertos se está recomendando de que a pesar de que estos pacientes sean asintomáticos y tienen una prueba positiva y con estos factores de riesgo, deberíamos dar tratamiento en el primer nivel de atención. Y ya en el algoritmo de tratamiento mencionaremos cuál de los fármacos que están propuestos sería ideal en cuál de estas situaciones. Pero, por ejemplo, miren, normalmente teníamos como norma que en todo paciente asintomático no se debe dar tratamiento. Los expertos están sugiriendo que en paciente asintomático con factor de riesgo como los que he mencionado, sí se podría dar tratamiento antiviral precoz. Evidentemente, el médico de primer nivel sabe hasta qué punto va a poder controlar a un paciente o el tratamiento puede ayudarnos, pero hay signos de alarma que en los cuales el médico tiene que reconocer para poder decidir, no, este paciente no va a evolucionar bien, tengo que mandarlo a un establecimiento de mayor complejidad para que sea reevaluado. Y es aquellos pacientes que tienen una disnea marcada, que tienen desorientación, alteración del sensorio, que tienen fiebre persistente a pesar de haberle dado el tratamiento más de 2 días, que tiene dolor intenso en el pecho, que tiene cianosis periférica, tanto labial como en los dedos, en los pulpejos, o una saturación de oxígeno menor de 95. Probablemente este grupo de pacientes esté ya pasando a la fase neumónica y que nosotros en un establecimiento de primer nivel no podamos manejar. Ojo, estas recomendaciones están basadas a nuestra realidad. Si nosotros podemos leer las guías o documentos técnicos de otras realidades, ellos inclusive manejan neumonía viral en domicilio, con tratamiento. Pero seamos sinceros, aterrizando un poco hacia nuestra realidad, yo creo que un paciente con cualquiera de estas características debería ser derivado a un establecimiento, a un hospital, para poder ser evaluado y se decida si hay internamiento u observación, ¿no? Pues, ¿qué tengo que considerar yo para atender a un paciente en un establecimiento de primer nivel? Primero, la atención en el área designada. Tengo que yo saber de que el área designada tiene que estar separada del área donde yo atiendo al resto de pacientes, que tiene que haber una distancia entre paciente y persona a persona por lo menos de 2 metros, que tiene que haber la dotación de equipo de protección personal de acuerdo a qué actividad realiza cada uno de los integrantes, desde el vigilante, el administrativo, el paciente y los que atienden al paciente. Que tiene que haber solución de alcohol gel en cada uno de los pasos que el paciente va a ir avanzando hasta su atención.
que tiene que haber disposición de tachos con pedal, con bolsas rojas para poder ir colocando los materiales de desecho, y que tiene que haber cada cierto tiempo, generalmente dicen cada 20, 30 o 60 minutos, pasar limpieza para justamente disminuir la cantidad de virus o la cantidad de agentes infecciosos. O sea, se tiene que diseñar de una manera adecuada. Inclusive se dice que tiene que haber un baño para esa área específica, un baño para pacientes y un baño para personal. ¿Por qué? Para que no se vaya a interactuar lo más que se pueda con otras áreas dentro del establecimiento. Esto es importante. Y el tratamiento, que eso sí es una labor de la DIRESA y de las instituciones que se encargan de distribuir tratamientos, que esté. Puede ser que se hable muy bonito hoy día, ¿sabes qué? Podemos dar tal fármaco, y al final en la práctica no están los fármacos en el establecimiento. Entonces, hacemos todo el trabajo y al final el arma con el cual tú vas a intervenir al paciente no está. Entonces tenemos que también esto se haga un efecto multiplicador para que en el momento en que les digan a cada uno de los establecimientos de primer nivel van a empezar a dar este tratamiento, pues tengan las herramientas para poder hacerlo. Esto también ya se ha hablado bastante, solamente es un recordario sobre de acuerdo a lo que cada uno de los actuantes en una atención, en este caso de primer nivel, ¿qué debemos utilizar? Entonces, el paciente básicamente tiene que llevar su mascarilla simple. Si un paciente llegara sin mascarilla, debemos tener mascarillas quirúrgicas para poder ofrecer. Antes de atender al paciente, de que el paciente sea atendido, se le tiene que ofrecer una mascarilla quirúrgica simple. Si el paciente, que idealmente debería entrar a la atención solo, ingresa con un acompañante porque lo necesita, el acompañante también tiene que utilizar una mascarilla quirúrgica simple. El personal administrativo que va a recibir al paciente, como el vigilante o el que va a ser primero, le va a preguntar por qué viene, porque definitivamente necesitamos hacer esas preguntas para definir si el paciente va a ir al área no COVID o no infecciones respiratorias o al área de infecciones respiratorias, como la vayamos a dividir, pues necesita su uniforme y solamente la mascarilla quirúrgica descartable. No se recomienda guantes para este tipo de personal, porque el guante es lo que hace muchas veces, nos tocamos la mascarilla, nos tocamos la cara, tocamos la puerta y todo, y al final tiene un efecto más bien deletéreo. El personal de salud que va a estar en el área de atención COVID, con los equipos de respuesta rápida, los que van a hacer seguimiento clínico, o sea, van a ir a hacer visita domiciliaria, necesitan su gorro quirúrgico descartable, un respirador N95 o FFP2, lentes protectores, mandilón y guantes de látex descartables, ¿no? Evidentemente, esta parte de aerosol, prácticamente el primer nivel no puede manejar procedimientos con aerosoles. No se hacen nebulizaciones a los pacientes con COVID-19. Se tienen que manejar los inhaladores con las aerocámaras y todo eso, pero no se debe manejar aerosol. Si en algún caso fuera imprescindible, qué sé yo, un paciente que llegue muy delicado y que tengas que intubar, que lo cual no debería hacerse eso en el primer nivel, pues el equipo de protección tiene que ser mucho más completo. Pero al final nos quedamos con esta parte del centro, ¿no? Su gorro quirúrgico, su respirador N95, los lentes protectores, mandilón descartable y los guantes de látex descartable. Evidentemente, un punto clave aquí es el correcto uso del EPP, la correcta colocación, pero sobre todo el correcto retiro del EPP. Muchos de los trabajadores de salud que se han contagiado ha sido porque no se retiran de manera correcta el EPP. Y para eso hay diversos videos, diversas directivas de OMS, de OPS que se puedan revisar para ello. Otro problema que yo he notado inclusive en mi propio hospital es que hay un problema cuando el personal de salud va a comer. Creo que en el momento en que el personal de salud va a almorzar o a comer, se olvida de en qué área está o en qué lugar está, que son establecimientos de salud donde van pacientes con potenciales COVID-19. Y he visto en mi propio hospital que se reúnen las enfermeras, los técnicos, a veces con el médico, en la salita de reuniones y ahí se ponen a conversar y a almorzar. Eso está muy mal. Alguien por ahí me dice, entonces, ¿dónde voy a comer? Pues puede comer donde usted quiera, pero separado más de 2 metros de cualquier otra persona. Y eso ha sucedido. Y eso sucede también, por ejemplo, con los policías. Y por esa razón es que se han terminado contagiando. Se cuidan en todo momento con los pacientes y con todo, y en el momento que van a comer y van a socializar, que es algo que evidentemente todos nosotros vamos a tener, tenemos todavía esa falta que tenemos, ¿no? De que no socializamos, como que ahí ocurren mucho las infecciones y los contagios. Para la limpieza, pues ya sabemos nosotros que debemos utilizar lo que tenemos a la mano, que es lejía, hipoclorito de sodio, y que por ejemplo tenemos hipoclorito en esta concentración, 40-50 gramos por litro, si hagamos una dilución de 1/10, y con eso podemos desinfectar todos los ambientes
que nosotros vamos a trabajar con los pacientes potenciales con COVID. Y los residuos tienen que ser residuos que debemos considerarlos como biológicos, o sea, en las bolsas rojas. Y para eso cada establecimiento de salud, y ya hay directivas en las cuales nos orientan sobre cómo se va a disponer de estos residuos. ¿A quiénes propongo el tratamiento que estamos planteando? Tengo que considerar si el paciente es sintomático o asintomático. Tengo que considerar si el paciente tiene factores de riesgo para infección por COVID. Y tengo que considerar si tengo o no tengo una prueba de tamizaje. O sea, con estas características yo debo tomar las decisiones para dar tratamiento al paciente. ¿Qué tratamientos se están proponiendo? Ivermectina, 200 microgramos por kilogramo de peso, en términos de la dosificación en gotas, que es la presentación que más conocemos, quienes manejamos enfermedades infecciosas, y ya lo ha dicho el doctor Gotuso y otros ponentes, es quizás el fármaco más seguro que podemos encontrar para tratar de ayudarnos a combatir la infección por COVID-19. Lo usamos hace muchos años, lo usamos en parasitosis, lo hemos usado en filariasis, o sea, en diferentes, en estrongiloidiasis, en acarosis. Lo hemos usado desde hace mucho tiempo y sin ningún efecto adverso. Hay algunos estudios que dicen, aún a pesar de utilizar 10 veces la dosis habitual de ivermectina, no se presenta ningún evento adverso significativo. Acá, por ejemplo, se plantea una gota por kilo de peso, siendo una dosis máxima de 80 gotas, se plantea una sola vez. Hay estudios que dicen que no hay problema, que puedes dar 2 días consecutivos de acuerdo al criterio del médico. Inclusive pudieras repetir a la semana la misma dosis de acuerdo a lo que tú vas viendo cómo evoluciona el paciente. ¿Por qué? Porque generalmente tiene un efecto residual que dura más o menos una semana o 2. Entonces, ahí es muy variable, es muy dúctil este tipo de fármacos, es muy seguro. Entonces es un fármaco que de hecho está a la cabeza de la propuesta, que se ha demostrado de que inhibe mucho los endosomas, que generalmente puede disminuir la replicación viral, etcétera, etcétera. Luego tenemos la hidroxicloroquina, que es menos tóxica que la cloroquina, que se usa en esta dosis, 400 miligramos cada 12 horas el primer día, luego 200 miligramos cada 12 horas por 6 días más. También, esta es la que se propone. Puede ser que un paciente, yo vea aún con sintomatología, se puede prolongar hasta 10 días. Se hablaba mucho de la toxicidad cardíaca, también ya hemos escuchado a los expertos, sabemos que la dosis que estamos utilizando aquí de hidroxicloroquina es una dosis muy baja, en el sentido de que los estudios para la aparición de arritmias, como prolongación de QT, como taquicardia, extrasistolia ventricular, se presenta con dosis acumuladas más de 12 gramos, aquí al paciente le estamos dando aproximadamente 4 gramos en su tratamiento. Entonces estamos un poco lejanos de eso. Segundo, la experiencia que tienen los reumatólogos tan amplia para utilizar en pacientes reumáticos sin en realidad mucha frecuencia de problemas cardiovasculares. En todo caso, ahora que veamos justamente según el grupo de pacientes, de repente los pacientes que tengan alguna afectación cardiovascular deberíamos tener cierto cuidado. O si podríamos dar en estos pacientes ivermectina sería nuestra primera elección y de acuerdo al criterio del médico puede quedarse solo con ivermectina o pudiera agregar la hidroxicloroquina también al tratamiento, ¿no? Entonces, eso es. En el caso de ivermectina, alguien por allí me dirá, doctor, también hay pastillas. Pues bueno, para eso es esta dosis por kilo de peso, 200 microgramos. Hay pastillas de 3 miligramos, pastillas de 5 miligramos y pastillas de 6 miligramos. De acuerdo a eso, yo también puedo sacar la dosis que va a recibir el paciente. Y aquí está justamente cómo podría yo transformar esas dosis, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en solución de 6 miligramos por mililitro, que es la solución que siempre hemos estado manejando, puedo decir inclusive hasta la marca, el Quanox, que es lo que normalmente nosotros utilizábamos para nuestros pacientes con parasitosis, pues es una gota por kilo de peso, es como la similaridad. Pero, por ejemplo, un paciente que tenga comprimidos de 3 miligramos, pues aquí de acuerdo a la cantidad de peso va a ir recibiendo. De 15 a 25 kilos, una tableta de 3 miligramos y mayores de 65 kilos, 4 tabletas. O si hay comprimidos de 6, pues también la conversión para poder dar en dosificación. No se debe dar ivermectina de uso veterinario porque es de uso veterinario, las concentraciones inclusive son muy diferentes, los frascos vienen de otra cantidad de mililitros. Hay mucha gente que se ha inyectado la ivermectina subcutánea, dice que el efecto es muy parecido, pero al inyectarla subcutáneamente se generan muchas úlceras o lesiones necróticas en el punto de inyección. Así es que por ahora lo que se propone justamente son solamente estas presentaciones y no utilizar ivermectina de uso veterinario. Y esta es la propuesta que estoy haciendo o que estamos haciendo en la guía, un poco para hacerlo más dinámico. Esto no está en ninguno de los documentos, lo hemos diseñado
en base a toda la bibliografía recabada y a justamente los factores de riesgo, ¿no? Tenemos todos estos factores de riesgo: hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, secuela de DSB, EPOC, asma, diabetes, inmunosupresión, mayores de 65 años o una persona sin factores de riesgo. Tenemos aquí si los pacientes presentan síntomas, si presentan síntomas o no presentan síntomas. Y la prueba de tamizaje, si es que fue positiva, si es que fue negativa o si es que no se realizó la prueba. Entonces, no lo voy a leer todo, esto lo voy a dejar a consideración de ustedes. Pues, por ejemplo, si tengo un paciente con hipertensión arterial, que es un paciente con una enfermedad cardiovascular y que tiene una prueba positiva y tiene síntomas, o sea, tiene síntomas más una prueba positiva, se recomienda dar ivermectina más hidroxicloroquina. Pero este asterisco, ¿qué significa? Significa que de manera ideal, o si es que se pudiera, se debería realizar el paciente un EKG basal para poder utilizar la hidroxicloroquina, porque es un paciente con patología cardiovascular, pero que, como tiene una prueba positiva y encima está manifestando clínica de enfermedad, debería utilizar yo 2 fármacos. Si la prueba de tamizaje es negativa y es un sintomático, utilizaría ivermectina, porque como sabemos, todos los pacientes que tienen una patología cardiovascular deberíamos limitar el uso de hidroxicloroquina. Si es que vean en este grupo de pacientes, por ejemplo, que tienen patologías cardiovasculares, si es que no necesito utilizar 2 drogas, pues me escogería la ivermectina. Si es un paciente con factor de riesgo, pero no tiene síntomas y la prueba de tamizaje es negativa o no se realizó, pues yo no doy tratamiento. El hecho de no dar tratamiento no significa que el paciente ya chao y me olvide de ti. No, se debe hacer un seguimiento, porque también hay que entender que por algo el paciente acude a nuestro establecimiento. Es un paciente que tiene cualquier otro factor de riesgo, EPOC, asma, diabetes o inmunosupresión, si se dan cuenta, si tiene síntomas y tiene prueba de tamizaje positiva, se dan las 2 drogas, ahí sí con más tranquilidad, no necesito el EKG, pues no son patologías relacionadas con un trastorno del QT, pero si, por ejemplo, fuera una prueba de tamizaje negativa, no se realizó o no hay síntomas con prueba positiva, puede elegirse, de acuerdo a la disponibilidad que haya en el establecimiento de salud, cualquiera de las 2, ivermectina o la hidroxicloroquina. Es un paciente que no tiene factor de riesgo. Si se dan cuenta, solamente si es que tuviera síntomas, yo le daría tratamiento. Si es que no tiene síntomas, no le daría tratamiento, aún a pesar de que tiene una prueba positiva. O sea, así tenga prueba positiva, sin factores de riesgo, yo a ese paciente solo le hago seguimiento clínico. Bien. En los casos leves, es decir, en los pacientes que vamos a tratar en el primer nivel de atención, no se debe dar antibiótico de manera rutinaria. Por ejemplo, quitar ese concepto de dar acitromicina en estos pacientes, porque ya sabemos que la acitromicina o una quinolona, por ejemplo, sumado a la hidroxicloroquina, nos puede aumentar el riesgo de alteraciones cardiovasculares. No dar antiinflamatorios no esteroideos. Aquí hay una discusión. Esto es lo que recomienda la mayoría de guías, pero nosotros sabemos que la mayoría de estudios no están ni a favor ni en contra de los AINES. Y bueno, eso sería mucho al criterio del médico. Si el paciente tuviera alguna otra patología que sigue a condicionar el uso de AINES, pues se podrían dar. Hay inclusive opinión de algunos expertos que dicen que los antiinflamatorios no esteroideos ayudarían, ¿no? Pero en la normatividad y en los documentos revisados no sugieren de manera primaria utilizar AINES en la primera fase. No corticoides, lo que hemos estado hablando. No se deben dar corticoides en esta primera fase porque solo hay replicación viral. No hay inflamación todavía en esta primera fase. Son los signos de alarma que hemos hablado o las manifestaciones clínicas del paciente que yo vea que ya esté teniendo clínica de neumonía. Entonces ahí recién yo podría sospechar que este paciente pudiera estar pasando esa fase. Para eso ya hay marcadores de inflamación, marcadores de actividad macrofágica y marcadores de protrombosis, que eso se hace en el hospital. Entonces aquí no interviene ese tipo de conceptos para los establecimientos de primer nivel de atención. Y no anticoagulantes orales ni parenterales, porque, repito, la fase protrombótica está al final, salvo que un paciente ya de base esté tomando estos anticoagulantes. Por ejemplo, un paciente con cardiopatía, con una valvulopatía, que necesite, que esté tomando pues su warfarina o su cualquiera de otros anticoagulantes específicos. Entonces, solo en esos casos, pero no que nosotros recetemos en un paciente que anteriormente no ha estado tomando anticoagulantes, lo recetemos de manera rutinaria. Ya también hemos tenido la amarga experiencia de que pacientes que han seguido esas recomendaciones, pues muchos de ellos han llegado a emergencia con sangrado. ¿Cómo sigo el caso? ¿Qué tipo de seguimiento voy a hacer? Hay 2 tipos. El tipo telefónico, que se puede hacer a las 24 horas, 48 horas y 96 horas, que se debe hacer, porque justamente en los primeros 3 a 4 días, desde que yo diagnostico al paciente, tanto clínica como
laboratorialmente es donde justamente este paciente vamos a observar si va a ir a la resolución o va a ir hacia la complicación. Así es que el seguimiento tiene que ser las primeras 4 días, todos los días. Y un seguimiento presencial se plantea a las 72 horas o de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente. Un paciente al día siguiente que yo lo evalué en el establecimiento de salud, observo de que me manifiesta que se está complicando, yo puedo adelantar el seguimiento presencial. ¿Quiénes hacen el seguimiento? Y esto es lo que también planteamos. Se habla solo de los equipos de respuesta rápida, que está conformado con una persona que tenga conocimientos de epidemiología, con un personal técnico y con el chofer. Como solo tenemos 19 equipos de respuesta rápida en nuestra región, entonces se queda muy limitado y no van a abarcar todos los puntos de nuestra región. Entonces se plantea los equipos de seguimiento clínico. Estos equipos de seguimiento clínico están compuestos por personal de salud del propio establecimiento de primer nivel de atención. Y son estos, como actividad extramuros, que van a ir haciendo su mapa de casos, su mapa de contactos y que van a hacer justamente el seguimiento. Esto, por ejemplo, tuvo muy buena respuesta cuando intervenimos dengue en el 2017, porque si se recuerdan, en el 2017 fue la lluvia de casos que fue en Sacramento, el punto central. Intervenimos allá pudimos disminuir todos los casos de dengue, porque justamente se hicieron grupos de trabajo que iban de casa en casa para dar la información y hacer el seguimiento de los casos. Pero nos olvidamos de que en el caso del dengue se tiene que intervenir toda la región y de que la clave es justamente el control del vector, cosa que estamos pagando ahora, ¿no? Que se descuidó un poco este tipo de actividades. ¿A quiénes hacemos el seguimiento? A los pacientes que justamente estamos empezando el tratamiento ambulatorio en el establecimiento de primer nivel y todos aquellos pacientes hospitalizados en los establecimientos de segundo nivel que fueron dados de alta. Por eso es muy importante las referencias y las contrarreferencias y todo el sistema de información. ¿Quiénes son considerados contactos? Que justamente los contactos de un paciente confirmado o sospechoso de COVID también tienen que tener su aislamiento de 14 días. Por ejemplo, la persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado de COVID y que generalmente este contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, comparta en un área de espera o se encuentra en el lugar de trabajo en una reunión. Toda persona que tenga contacto directo sin protección con secreciones infecciosas de un caso con COVID, todo trabajador en el ámbito, nosotros somos un contacto también. Nosotros que trabajamos en los ambientes hospitalarios, en los establecimientos de salud, más aún si no usamos un EPP, pues también somos un contacto. Y una persona que viaja a cualquier tipo de transporte y se siente a una distancia de menor de 2 asientos, con cualquier dirección, y que justamente esto también está en la normativa del transporte, que se tiene que limitar el número de pasajeros en un medio de transporte. Entonces, todos los que tengamos algún contacto con un caso sospechoso o confirmado, deberíamos también estar como en un aislamiento o por lo menos tener cuidado esos 14 días. Nosotros como trabajadores de salud y está en las normas, deberíamos ser tamizados por lo menos con una prueba rápida cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque en realidad podríamos también pasar como asintomáticos y es que eso es lo que, como les digo, es un concepto que ahorita está bien arraigado que tenemos que entender. A veces en las enfermedades infecciosas tenemos la idea de que si un paciente manifiesta síntomas es porque está enfermo. Si no tiene síntomas, no está enfermo. Y ya hemos ido aprendiendo en el tiempo que eso no es totalmente cierto. Por ejemplo, con el VIH. El VIH, un paciente con VIH puede estar mucho tiempo sin síntomas y seguir contagiando la enfermedad. ¿Cómo hacemos la atención domiciliaria? Pues bueno, debemos considerar todos los que vamos a hacer atención domiciliaria o vamos a hacer la visita o vamos a hacer el seguimiento. Pues o todo el personal que vaya a hacer el seguimiento debe considerar que toda vivienda está contaminada. Así es que se debería colocar el equipo de protección que ya hemos mencionado anteriormente antes de entrar a la vivienda. Y cuando se salga de la vivienda después de haber atendido al paciente, haber llevado una bolsa roja para ahí introducir todo este equipo de protección personal. Debemos tratar de que el paciente se encuentre solo en una habitación. Esta habitación tiene que tener ventilación, tiene que tener ingreso de luz solar y tiene que tener idealmente un baño propio para que el paciente no salga de esa habitación y sea atendido allí. No se deben recibir visitas ni se deben hacer visitas. Eso es otro punto que la gente no entiende. Entonces, por eso se llama un aislamiento, una cuarentena. En el caso del aislamiento es más estricto aún. No debe recibir visitas. Debe haber una sola persona que cuide a este paciente, es decir, designar
dentro de todos los que viven en casa, si se cumple con estas condiciones, una persona que lo atienda y con su mascarilla. En el momento que vaya a atender el cuidador al paciente, ambos tienen que tener su mascarilla. Que generalmente esta persona que va a cuidar al paciente no debería tener ninguna comorbilidad, porque imagínense, eso quizás es lo que ha sucedido. Hay pacientes que cursan asintomáticos o oligosintomáticos, van a hacer su cuarentena en casa y al final ese paciente nunca tiene ninguna complicación, pero de repente en casa hay un abuelito o alguien con comorbilidad que entra en contacto directo sin los cuidados con este paciente y esta persona sí va a ser complicación. Tener cuidado con la limpieza, también ahí se usa la lejía, tener cuidado que hay que evitar el contacto estrecho con estas personas, o sea, ir y atender de lo que se necesite. Evidentemente, en los momentos en que se va a dar de comer, en los momentos en que se va a cambiar la ropa de cama, o en los momentos que se puede asistir a un paciente cuando, por ejemplo, se vaya a bañar. Idealmente, los cubos de basura que hayan en la habitación del paciente tienen que ser con pedal, para tratar de no tocar mucho esas superficies. Entonces, son cosas que son básicas, sencillas y que nos van a ayudar a que el aislamiento domiciliario cumpla su objetivo, ¿no? De ir vigilando al paciente en su domicilio hasta que se resuelvan los casos o asistir cuando el paciente se complique para referirlo o trasladarlo, pero a su vez también de que no pierda mucho el contacto en el sentido de estar acompañado de la familia, aunque no sea cercana, por lo menos estar allí. Porque también algo que se ha estado observando mucho en trabajadores de salud, en policías, en pacientes y en familias, es la gran carga de estrés y ansiedad por toda la limitación del contacto y de la compañía que se está viendo con estos pacientes. Los residuos en el domicilio, esta es una sugerencia que estamos proponiendo, necesitamos 3 bolsas. Los residuos que vamos a manejar relacionados al COVID no tienen que estar juntos con todos los residuos que reciclamos o residuos orgánicos. Debe ser solo allí. Residuos no reciclables y residuos no orgánicos podemos complementar en esta disposición de residuos en domicilio en pacientes con COVID. Tenemos la bolsa número 1, que va a estar en el cubo con pedal. Ahí va a estar todos los residuos del paciente, todo lo desechable, pero que no sea reciclable, porque hay otras latitudes en las cuales se recicla la basura. Imagínense, las personas que van a tocar esa basura se pueden contaminar. Esa bolsa, cuando sale de la habitación, la persona que está cuidando al paciente, ahí se retira la mascarilla y los guantes, y ahí introduce la bolsa número 1, más todo eso, más la mascarilla y guantes, en otra bolsa, que es la bolsa número 2. Y luego todos los residuos que no son reciclables orgánicos, los meto junto con la bolsa 2 en una tercera bolsa. Se rocía con la solución de lejía y inclusive se puede etiquetar, ¿no? Residuos contaminados. Y ya de ahí se puede poner al nivel donde van a disponer de los residuos. No vayan a tirar los residuos en un lugar donde no vayan a ser recogidos, porque son residuos potenciales de contaminación. ¿Qué hacemos con las cosas que utilizamos en domicilio? Por ejemplo, la ropa del paciente se guarda en una bolsa que va a estar cerrada hasta que vaya a ser lavada. No se puede manipular en otro momento. Se utiliza jabón y detergente, idealmente se debería lavar a una temperatura de 60 grados. Si no, pues exposición al sol de un día para otro. La vajilla con agua y jabón o la solución detergente que utilizamos, separar un poco la vajilla del paciente con otras vajillas que utilizan el resto de gente que vive en la casa. Y las superficies limpiarlas con una solución de lejía, por ejemplo, al 5%, una parte en 50 de agua, o si tenemos al 1%, una parte en 10 de agua. Esta solución de lejía que vamos a utilizar solo dura 24 horas, porque a partir de las 24 horas va perdiendo su actividad desinfectante. Esto creo que es casi lo último. En la cuestión del traslado del paciente, generalmente, ¿qué paciente voy a trasladar? Aquel paciente que presente los signos de alarma o aquel paciente que de acuerdo al criterio médico no puede seguir manteniéndose en casita. O sea, el médico es el que decide qué pacientes va a requerir un traslado y se activa el sistema de referencia. En la ambulancia que va a trasladar al paciente, la cámara o la cabina del chofer tiene que estar totalmente separada de la cabina donde va el paciente. Idealmente el paciente debe ir solo, sin acompañante, pero si va con acompañante, tanto él como el acompañante con mascarilla. Y después de que se ha sucedido el traslado, se hace una limpieza con solución directa de lejía al 1% en las superficies que están internas de la ambulancia y el manejo de residuos, todos los residuos que hayan habido en la ambulancia, en una bolsa roja. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Díaz Monge. Muchísimas gracias por su brillante exposición. Hay algunas preguntas, algunas dudas respecto a, por ejemplo,
si a un paciente que sale con prueba rápida positiva para IgG debe recibir tratamiento o ya no. Entonces, usted ya lo explicó en parte eso, pero quisiéramos que lo aclare de repente. Siempre es importante, y ahora con esta norma lo estamos, con esta guía o esta propuesta, hablando sobre todo de la parte clínica, ¿no? Como nosotros sabemos, podemos tener un paciente con un IgG positivo, pero que también puede seguir teniendo una PCR positiva. También es una posibilidad. Yo lo seguiría desde el punto de vista clínico. Si este paciente tiene una IgG positiva y es totalmente asintomático, no necesita tratamiento. Como hemos visto, los pacientes asintomáticos, la capacidad de transmisibilidad a los 10, 14 días se pierde. O sea, puede ser que desarrolle los anticuerpos, pero si es asintomático, esa capacidad se perdió. Si es un paciente sintomático leve, probablemente hasta los 21 días. Entonces yo calculo a este paciente, si ha tenido, ¿cuándo tuvo un poquito de mucosidad, dolor de garganta, disgeusia, anosmia? Y calculo eso en el tiempo. Y de acuerdo a eso, yo voy a calcular la cantidad de días. Por eso que no sirve mucho como seguimiento, sino sirve más como para tomar decisiones. Y en este caso, en el primer nivel de atención, yo lo que debería hacer es de acuerdo a la clínica. No tiene clínica o tuvo alguna clínica, yo calculo de acuerdo a eso la cantidad de tiempo. Recuerden también los días que más o menos va a pasar hacia la otra fase. Es decir, si es que yo tengo un paciente que le hice IgG y es un paciente que yo estoy calculando que tiene 2, 3, 4 semanas, entonces este paciente probablemente ya no vaya a pasar ni siquiera a fase neumónica o fase trombótica. Entonces no tiene razón de ser darle la hidroxicloroquina y darle la ivermectina, porque yo ya no voy a controlar ahí carga viral. Ojo, estoy dando las respuestas en función a quien que me está preguntando es un trabajador de primer nivel. Si estuviéramos en un hospital, yo tendría otras herramientas para calcular eso. Por eso quiero que quede bien claro. Estamos hablando en función de un médico que me está haciendo esa pregunta trabajando en un primer nivel de atención. Doctor, yo tengo este paciente, me viene con un paciente con una inmunoglobulina G, ¿qué debo hacer con este paciente? Si el paciente no tiene síntomas, doctor, usted le diga, ¿sabe qué, señor? No tiene nada que hacer, no contagia a nadie, vaya a su casa. ¿Tiene pocos síntomas? ¿Cuándo los tuvo? ¿Sabe qué, doctor? Los tuve hace 2 semanas. Bueno, probablemente ahora con IgG y sin IgM, usted tampoco esté contagiando. No, doctor, tengo una IgG positiva, pero aún sigo teniendo síntomas, le doy tratamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el criterio para primer nivel de atención es básicamente la clínica del paciente. Si yo estuviera en un hospital que tuviera, por ejemplo, marcadores inflamatorios protrombóticos como LDH, PCR, ferritina, dímero D, yo podría asegurarme, uno, haciendo estos marcadores y decir, bueno, a pesar de IgG, este paciente está inflamado. Ahí recién pienso otra cosa. O de repente digo, tiene IgG, y en mi hospital de segundo nivel tengo PCR, pudiera también tomar de mano. Pero, nuevamente, estamos hablando para un primer nivel de atención, para quienes nos van a ayudar a limitar la cantidad de pacientes complicados que lleguen, simplemente tomar la decisión en base a la clínica. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Desde mi punto de vista, usted ha enfocado muy claramente lo que es la atención primaria, ¿no es cierto? Al vernos desbordados desde el punto de vista preventivo, de prevención primaria, la sociedad no cumplir con el aislamiento social, el distanciamiento y muchas otras recomendaciones dadas para la atención en la prevención primaria, tenemos que optar por prevención secundaria, en este caso, el inicio de un tratamiento precoz y oportuno, ¿no es cierto? La parte de la prevención secundaria es la que estamos manejando en este momento. Y es importante que lo que usted ha manifestado, la parte de el inicio del tratamiento, y de repente la pregunta iba en ese sentido, para ver en qué momento iniciamos el tratamiento. Puesto que hay algunas dudas respecto a la aparición de la IgM y la IgG, que se dan generalmente a partir del 7º día. Entonces, la recomendación para el tratamiento precoz iba en la recomendación que debería ser instaurado los primeros 7 días al inicio de los síntomas, ¿cierto? Entonces, deberíamos de repente, no sé, desde su punto de vista, optar por pruebas moleculares antes que pruebas rápidas.
Sí, pero estamos viniendo acá en el punto de que no estamos en España ni en Estados Unidos, en el cual la disponibilidad de pruebas moleculares la vamos a tener así. Entonces estamos hablando de que primero tenemos que frenar esta avalancha de pacientes. Segundo, que los fármacos son seguros. Tercero, que va a haber muchos establecimientos, inclusive en nuestros hospitales de segundo nivel, que no hay pruebas. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hacemos? ¿Es un mundo ideal tener prueba molecular para yo chapar al paciente y decir, ¿sabes qué? Si tú estás produciendo el virus y que eso me garantiza poder dar el tratamiento para controlar la replicación viral, estamos de acuerdo. Pero estamos en una situación en la cual estoy seguro que a todos los establecimientos de salud de primer nivel no van a llevar las pruebas. Y que yo digo, entonces, voy a esperar a tener una prueba, que el paciente se me complique para decir, oye, no tengo prueba, anda al regional porque ya estás con neumonía. No. Segundo, se nos va a cruzar con mucha influenza, con mucho resfrío. Entonces, son fármacos seguros, es lo que quiero que quede bien claro para todos. Entonces, un paciente que tenga 2 síntomas, que puede ser malestar general, tos, disgeusia, anosmia, dolor de pecho, fiebre, o sea, imagínense, son síntomas y signos tan inespecíficos, pero lo que nos va a garantizar es que, de hecho, con 2 o más síntomas, yo voy a poder agarrar, si es el término que cabe, a la mayoría de pacientes que estén en esta primera fase. ¿Quiénes son el problema ahorita? El problema son los asintomáticos. O sea, si soy realmente claro con esta definición. Un paciente que tenga síntomas, te doy tu tratamiento al toque, sabes que te llamo todos los días, en 3 días te voy a visitar, no va a haber problema. Pero un paciente asintomático, yo no sé, no va a acudir al establecimiento de salud. Es un paciente que, y este es el problema, por qué empezamos tan bien con las medidas de aislamiento y por qué estamos tan mal ahora. Porque el peruano no tiene cultura de solidaridad. El peruano muchas veces piensa en sí mismo, en su bienestar, en su economía y todo. Entiendo la situación que está pasando económicamente en los peruanos, nuestra región y en todo lugar, pero que eso no signifique no hacer las cosas de manera correcta. Por eso en esta exposición traté de exponer cómo se debe cuidar a una persona en el domicilio y qué cuidados debemos tener en el domicilio, porque ya, yo voy al centro de salud, me dan mi pastilla, me voy contento porque me están dando pastillas y gratis encima. Me voy a tomar a mi casa las pastillas, pero en casa me quito la mascarilla y sigo hablando con mi gente, y sigo estando en contacto con las personas, como que si mi casa fuera un lugar seguro para hacer lo que quiero. No, si te están diciendo que probablemente tienes COVID-19, no solamente te tienes que cuidar tú, tienes que cuidarte en casa. Y por eso en esta guía planteamos no solamente el tratamiento en el establecimiento de primer nivel, estamos planteando cómo una persona va a cuidar a un paciente con COVID en casa, qué cuidados debe tener, su limpieza, sus basuras, todo eso. Porque la gente muchas veces, y yo lo digo porque me llaman un montón de colegas, de pacientes, etcétera, que no saben cómo cuidar en casa. Y ese es un punto clave, y eso es lo que ha estado pasando. Dicen, vaya a casa a aislarse, no les dicen cómo, tienes que tomarte el tiempo para explicarle qué tienen que hacer, van a casa y contagian a alguien en casa. Y de repente, como dije, ese paciente que yo vi en el establecimiento de primera atención o en el hospital regional, no va a ser complicación, porque es joven, porque no tiene comorbilidad de repente. Pero en casa hay un abuelito, en casa hay un hipertenso, en casa hay un asmático, un obeso. Y esa persona que no tenía nada que ver, se contagia porque el paciente que hemos atendido nosotros no entendió lo que tenía que hacer en casa. Entonces, es cierto, idealmente deberíamos tener una prueba molecular, sobre todo en los pacientes que tienen síntomas iniciales, para poder decir, sí, estás multiplicando el virus, pero en la práctica, seamos sinceros, la cantidad de pruebas moleculares no es suficiente. En en el análisis que tenemos los casos ahorita, si nos damos cuenta, solo un 15% o 20% de todos los casos que hay en el Perú han sido diagnosticados con prueba molecular. La mayoría de casos en el Perú ha sido diagnosticado con prueba rápida. Y lo que queremos es que también con esta situación, este número se queda corto, porque hay un número que debemos sumar más de los que no acuden todavía y de los asintomáticos. O sea, por eso queremos que ya el tratamiento sea con la clínica, desde el primer nivel, y ya enfrentar, suponiendo, porque puede haber algún efecto adverso o alguna situación, pero que va a ser mucho menos que ahorita seguir recibiendo más y más pacientes complicados en fase neumónica o fase de unidad de cuidados intensivos. Para eso también planteamos una red de que, por ejemplo, de los 40 y tantos establecimientos de salud que hay en la región, médicos que tengamos la experiencia o podamos nutrir a esos médicos generales que van a enfrentar el primer nivel para algún caso especial que necesite alguna sugerencia o recomendación. Excelente, doctor. Creo que ha quedado claro
la exposición. Ha dado un enfoque holístico desde el punto de vista de la persona que se atiende desde el punto de vista biopsicosocial, que es la atención primaria de salud, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es sumamente claro, la atención que se está enfocando desde el punto de vista biopsicosocial. Fundamental en atención primaria, y lo que estábamos un poco conversando también con algunos colegas era sobre la idea de, una vez diagnosticado un paciente, sería conveniente hacer la visita domiciliaria inmediata para ver las condiciones en las que vive este paciente y poder de repente garantizarle un aislamiento efectivo, como usted manifestaba, ¿no es cierto? Y si no hay las condiciones, como sabemos que en muchos hogares no hay las condiciones por el hacinamiento en un domicilio, a veces duermen en un dormitorio 2 o 3 personas, entonces brindarles los albergues para que estén ahí debidamente aislados y cuidados además por un profesional de salud, porque no solamente consiste en darle albergues y dejarlos a su libre albedrío a los pacientes, porque también hacen lo que hacen en casa, es decir, no se aíslan adecuadamente y no tienen las condiciones de cuidado adecuadas. No sé, algo importante, sí, algo importante que usted menciona y que también por eso también iba en el punto de las pruebas, es que al final mucha gente se ha abocado a que la prueba lo dice todo, y no es así. Hay pacientes con infección por COVID con pruebas negativas, así es que también hay falsos negativos también de pruebas rápidas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y lo otro es que imagínense, yo diagnostico a un paciente con COVID con prueba molecular o prueba rápida, lo que automáticamente el paciente va a decirte, entonces ¿sabe qué, doctor? Tiene que ir a mi casa a hacerle prueba a todos los que están en mi casa para ver si todos ellos tienen. Entonces imagínense, eso lo que me está planteando es más y más pruebas, más y más pruebas. En un mundo ideal, genial. Es cierto, por ejemplo, en España, todos los casos que están contabilizados, más de los 200.000 que tiene, son porque han sido diagnosticados con prueba molecular. Esa es su capacidad. Por eso que decimos que es un sistema de salud, que yo he estado allí y les puedo decir que sí, es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Tiene esa capacidad, nosotros no, hay que ser sinceros, no lo tenemos. Entonces imagínense que si me cuesta ya hacer una prueba rápida o molecular a un paciente que está llegando a mi establecimiento de salud, imagínense decir, ahora tengo que hacer 6 o 7 más. Por eso que el planteamiento de esto es la clínica. ¿Qué decimos nosotros? Muy bien, usted se mantiene en aislamiento con las medidas que le estoy explicando, y si alguno de sus familiares presenta síntomas, inmediatamente acude a nosotros para darle el tratamiento. O sea, ya hacemos el diagnóstico clínico y en base a eso ya un paciente que tenga una clínica, pues tiene más probabilidades de que al hacerle la prueba de tamizaje, la que tenga, pues no la desperdicie, ¿no? Pero, repito, el planteamiento de esta guía es para el tratamiento de manera clínica, o sea, con el diagnóstico clínico. Eso es lo que podría decir al respecto de nuestro sistema de salud, que definitivamente tiene que reorganizarse. Quizás esta es la oportunidad para que reorganicemos todo nuestro sistema de salud. En otras latitudes, el establecimiento de primer nivel está mucho más organizado, mucho más definido, mucho más activo con la población. Las comunidades son saludables porque su establecimiento de primer nivel tiene todo. Y simplemente solo se coordina con un establecimiento de mayor complejidad cuando ya hay algo que no pueda manejar. Pero en nuestro sistema, reconozcamos, vemos que hay centros de salud que cierran antes de tiempo, que tienen 5 médicos, 6 médicos en turno, pero que a veces no están. Vamos a ser sinceros, eso es lo que pasa. O llegado una hora, todo se pasa al regional de socorro. Eso es lo que hemos estado observando en el tiempo. Que lo hablemos entre nosotros y no lo manifestemos es otra cosa, pero que es una realidad que hemos estado viviendo, sí. Que se han dedicado mucho a actividad preventiva promocional, está bien, y eso está bien, eso se tiene que trabajar. Pero también tiene que haber un correcto enlace entre ese establecimiento de primer nivel con el de segundo nivel. Muchas veces llegan pacientes sin una coordinación y nosotros no podemos garantizar lo que realmente el paciente necesita al llegar a nuestra emergencia. Esa es la realidad, una realidad que estamos observando, que nos está calando duro, que también nosotros hemos tratado de reclamar siempre ante las autoridades superiores, pero nos han hecho caso y que ahora nos está golpeando en la cara.